Bienvenido. En este video te voy a mostrar cómo poder calcular medidas de dispersión para datos desagrupados. Si te gusta este video, no olvides dar un like y suscribirte a mi canal. Comencemos. Antes de ver el ejemplo, recordemos lo siguiente. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o variabilidad son un tipo de parámetro e indicadores estadísticos que sirven para conocer y analizar la distribución de los datos en torno a la media aritmética. A través de ellas se determina qué tan alejados o cercanos se encuentran los datos a la media aritmética. Los datos de variabilidad o dispersión indican si esas puntuaciones o valores están próximas entre sí o al contrario, están muy dispersos. Entre las medidas de dispersión o variación que se abordarán, vamos a encontrar el rango, la varianza, la desviación típica, la desviación media y el coeficiente de variación. Veamos pues el ejemplo. Ejemplo 1. Los siguientes datos representan la duración en segundos de 8 espacios comerciales televisivos que fueron elegidos al azar y transmitidos por Telemax. Estos datos registran los siguientes valores: 18, 25, 30, 20, 15, 25, 28 y 15. Con esos datos se nos pide calcular la media, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación media. Lo primero que debemos hacer, y es sumamente importante, es contar la cantidad de datos que tenemos. En este caso, pues necesitamos contar todos estos datos, y si contamos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos en total. Por lo tanto, pues anotamos n, que representa el número total de datos, igual a 8. Es muy conveniente que conozcamos el valor de la media aritmética de estos 8 datos. Por lo tanto, pues vamos a calcular la media. Recordemos que para calcular la media utilizamos esta fórmula, en la cual pues todo esto de arriba parece muy complejo, parece muy difícil, pero finalmente todo esto solamente nos está indicando que todos los valores, estos 8 valores, simplemente se deben de sumar y posteriormente dividir entre el número total de datos. Es decir, es una operación demasiado simple. Veamos entonces. Media será igual a la suma de los 8 datos dividido entre el número total de datos, que son 8. En la parte superior llevamos a cabo la operación de suma sin importar el orden en que escribamos esos valores. Por lo tanto, pues en la parte superior tendremos 18 más 25 más 30 más 20 más 15 más 25 más 18 más 15. Esto dividiendo entre 8, que es el número total de datos. Bien, de la suma de estos datos obtenemos 176 dividido entre 8. Realizando la operación indicada, encontramos que la media de estos 8 datos
tiene un valor de 22. Es muy importante no olvidar este dato porque este dato de la media nos va a ayudar a encontrar algunas de las medidas de dispersión. Por lo tanto, recordemos que la media tiene un valor igual a 22. Continuamos. Bien, en segundo lugar, pues vamos a llevar a cabo el cálculo del rango. Una medida razonable de la variabilidad es la amplitud o rango de variación que se obtiene de la resta del dato mayor y el dato menor. El rango se simboliza con la letra R mayúscula. Para calcular el rango tenemos la siguiente operación. Primero, pues anotamos los datos con los que estamos trabajando. Estos 8 datos son los mismos 8 datos de la diapositiva anterior. Es conveniente que estos datos se acomoden de tal manera que tengamos desde el dato menor y terminemos en el dato mayor. Bien, una vez que acomodamos estos 8 datos, la serie de valores nos quedó de la siguiente manera: 15, 15, 18, 20, 25, 25, 28 y 30. Al acomodar los datos de menor a mayor, pues ya nos va a resultar muy fácil poder ver cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor, valores que nos sirven para el cálculo del rango. La fórmula para calcular el rango nos dice que al valor máximo le debemos de restar el valor mínimo, por lo que el rango será igual a 30, que es el valor más grande, menos 15, que es el valor más chico. De esta diferencia, vemos que el rango tiene una amplitud igual a 15. Por lo tanto, pues hasta aquí tenemos dos datos importantes. Por un lado el rango, que es igual a 15, y por otro lado el valor de la media, que es igual a 22. Posteriormente, es muy aconsejable llevar a cabo el llenado de la siguiente tabla, ya que a través de esta se nos facilita mucho el cálculo de las medidas de dispersión. Aquí tenemos ya nuestra tabla. Como podrás observar, esta tabla se compone de 1, 2, 3 y 4 columnas. Al mismo tiempo, pues tenemos varios renglones donde vamos a ir colocando las operaciones y los datos que nos van a ayudar a obtener las medidas de dispersión. Veamos entonces cómo llenar esta tabla. Comenzamos con la primera columna. XY significa que en esta columna debemos de escribir todos los datos que tenemos para calcular las medidas de dispersión. Estos datos que aparecen en la columna número 1, pues vienen siendo estos datos ordenados del menor al mayor. De tal manera que en la columna comenzamos con el 15, seguido de 15, 18, 20, 25, 25, 28 y terminamos en 30. Una vez que anotamos todos los datos, pues hasta abajo, hasta el último renglón, llevamos a cabo la sumatoria de todos los datos, obteniendo 176. Para la segunda columna, tenemos que a cada uno de estos datos, XY representa cada uno de estos datos, a cada uno de estos datos se le debe de restar, se le debe de quitar el valor de la media. Recordemos que el valor de la media se calculó en el paso anterior y el valor de la media nos dio igual a 22.
aquí abajo anotamos el valor de la media. Bien, pues entonces lo que se hace en esta columna es que a este número, que es 15, se le va a restar, siempre se resta el valor de la media. Por lo tanto, 15 menos 22 nos da como resultado menos 7. Para el segundo renglón, nuevamente a este valor, a este dato que es 15, también se le resta la media que tiene un valor de 22. 15 menos 22 nos da también menos 7. De esta misma manera vamos a ir procediendo renglón por renglón. Por lo tanto, siguiente renglón. A 18 le quitamos el valor de la media, que es 22, de donde obtenemos menos 4. Cuarto renglón. A este dato, a este valor, que es 20, le quitamos la media, que es 22, y obtenemos el valor de menos 2. Siguiente renglón. A este valor, que es 25, le quitamos el valor de la media, que es 22, y nos da como resultado menos 3. Siguiente renglón, a este dato que es 25, le quitamos también el valor de la media y el resultado es menos 3. Ahora a 28 le quitamos 22 y el resultado es 6. Y en el último renglón, a 30, que es este valor, le quitamos la media, que tiene el valor de 22, y nos da 8. Es importante que estos resultados se anoten con el signo que resulte de la resta o de la diferencia. Bien, la tercera columna es simplemente tomar el resultado. Cada uno de estos resultados lo vamos a tomar y cada uno de estos resultados se va a elevar al cuadrado, que es lo que nos está indicando el encabezado de la tercera columna. Es decir, el menos 7 lo vamos a elevar al cuadrado, lo cual implica pues multiplicar menos 7 por menos 7. De tal manera que menos 7 por menos 7 nos da 49. Es importante, muy importante recordar que cuando un número negativo se eleva al cuadrado, deja de ser negativo y el resultado se convierte automáticamente en positivo. Siguiente renglón, menos 7 al cuadrado. Menos 7 por menos 7 nos da 49. Siguiente, menos 4 al cuadrado. Menos 4 por menos 4 nos da 16. En el siguiente renglón, el menos 2 se eleva al cuadrado. Menos 2 por menos 2 nos da 4. Siguiente renglón, menos 3 al cuadrado nos da 9. Vuelvo a recordar que cuando un número negativo lo elevas al cuadrado, deja de ser negativo y el resultado se convierte en positivo. De tal manera que el menos 3 es un número negativo, al elevarlo al cuadrado, pues nos da menos por menos más, y 3 por 3, 9. Siguiente, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y por último, 8, que es este valor, al cuadrado, 8 por 8, 64. Una vez que tenemos ya lista la tercera columna, pues lo que realizamos es la sumatoria de cada uno de estos resultados, de donde obtenemos 236. Última columna. En la última columna vamos a tomar los datos, aquí nos lo está indicando, los datos que nos dieron en XY menos la media, que si te das cuenta es esto mismo, pero cuando tenemos estas dos líneas verticales en los extremos, nos indican que vamos a tomar el valor absoluto.
Esto significa que aunque el resultado de la segunda columna nos haya quedado negativo, al tomar el valor absoluto, vamos a tomar el número, pero siempre con el signo positivo. Por esa razón, menos 7 ya no será menos, sino ahora será 7 positivo. Lo mismo ocurre para los siguientes. Menos 7 pasa como 7 positivo. Menos 4 pasa como 4 positivo. Menos 2 pasa como 2 positivo. Menos 3 lo tenemos acá como 3 positivo. Y lo mismo en el renglón de abajo. Menos 3 pasa como más 3. Cuando son positivos, pues no hay ningún problema. Simplemente el valor que tenemos del número positivo lo llevamos hasta acá. 6 corre hacia acá y 8 lo pasamos acá. Una vez que tenemos ya completa la cuarta columna, pues procedemos a llevar a cabo la sumatoria de estos valores, obteniendo como resultado final 40. Bien, esta tablita, una vez que ya está llena, nos va a servir demasiado porque a través de ella vamos a tomar los datos, los cuales los vamos a aplicar en cada una de las fórmulas para ir obteniendo las medidas de dispersión. Continuemos. Vamos a calcular ahora la varianza. Para ello, pues recordemos que la varianza se representa como S2 y se define como la medida de las diferencias cuadráticas de n valores respecto a su media aritmética. Anotamos acá arriba los datos que hasta este momento llevamos conocidos como n, número total de datos 8. El valor de la media es igual a 22 y el valor del rango es igual a 15. Bien, nuevamente estoy mostrando la tablita de la diapositiva anterior porque de esta tabla vamos a tomar los valores para el cálculo de la varianza. Para calcular la varianza tenemos esta formulita y lo mismo que en la fórmula anterior, todo esto parecería demasiado complejo porque aparecen muchos símbolos, pero finalmente esto simplemente es sumar todos los valores de xy menos media elevados al cuadrado. Si te das cuenta, este paréntesis elevado al cuadrado, obsérvalo bien, viene siendo el mismo paréntesis de acá. Y si aquí nos pide sumar todos estos valores, que vienen siendo la sumatoria de todos estos, pues sabemos que la sumatoria nos dio 236. Todo eso va a quedar dividido entre n menos 1. Bien, calculemos entonces la varianza. La varianza se representa como s elevado al cuadrado. De aquí de la fórmula esto nos pide que sumemos todos los datos obtenidos en la tercera columna. La sumatoria de todos estos datos nos dio un total de 236, que es el valor que anotamos en la parte superior. Por debajo la fórmula nos dice que n menos 1, pero n viene siendo el número total de datos, que en este caso son 8 menos 1. Bien, realizamos las operaciones. S al cuadrado, que viene siendo la varianza, es igual a 236 y por la parte inferior 8 menos 1, pues lo cual nos da 7. Finalmente, pues para obtener el valor de la varianza, simplemente terminamos llevando a cabo la división, de tal manera que la varianza será igual a 236 entre 7, nos da como resultado 33.71. Por lo tanto,
es un dato más. Y de entonces, pues podemos ver que ya tenemos la varianza, 33.71, que conocemos el rango, igual a 15, que conocemos la media aritmética, igual a 22, y que el número total de datos es 8. Bien, continuamos ahora con el cálculo de la siguiente medida de dispersión. Ahora vamos a calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación. Puesto que la obtención de la varianza conlleva a registros cuadráticos de las variaciones, se pierde o altera la medición original. Por tal motivo y con el propósito de recuperar las unidades originales de medición, se calcula la raíz cuadrada de la varianza, a la cual se le llama desviación típica o también se le conoce con el nombre de desviación estándar. Bien, anotamos los datos que llevamos conocidos: número total de datos, rango, media y varianza. Es conveniente pues seguir teniendo la tabla, porque de ahí podemos obtener datos para calcular la desviación estándar. Bien, para calcular la desviación estándar utilizamos esta fórmula donde nos indica que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Recuerda que la varianza se representa como S al cuadrado. Y como verás aquí, la varianza tiene el valor de 33.71. Así que, pues, para calcular la desviación estándar es algo sumamente fácil. Simplemente, pues, vamos a anotar la fórmula en donde S significa desviación estándar y dentro de la raíz anotamos S al cuadrado, que viene siendo este valor de la desviación estándar, como lo puedes ver aquí, 33.71, y pues simplemente a eso le sacamos la raíz, de tal manera que la desviación estándar nos da 5.80. 5.80, recuérdalo, viene siendo la raíz cuadrada de 33.71. Y bueno, pues así de fácil obtenemos con una simple raíz el valor de la desviación estándar. Ahora, veamos cómo calcular el coeficiente de variación. Hay una fórmula que nos permite calcular el coeficiente de variación y que nos dice que debemos de dividir la desviación estándar entre la media. Bien, apliquemos entonces la fórmula en donde desviación estándar, que es lo que acabamos de calcular acá arriba, se representa mediante la letra S, y la media, pues, con la X, y arriba de la X, la pequeña rayita. Bien, entonces sustituamos valores, de tal manera que el coeficiente de variación nos va a quedar arriba, desviación estándar, 5.80, y por debajo el valor de la media. Recuérdalo, acá tenemos el valor de la media, que es igual a 22. Bueno, pues para calcular el coeficiente de variación, simplemente dividimos 5.80 entre 22, de donde obtenemos que el coeficiente de variación nos da este número decimal, 0.2636, el cual se debe de multiplicar enseguida por 100 para que este coeficiente lo tengamos en un porcentaje. Por lo tanto, pues esto significa que el coeficiente de variación es igual a 26.36%. La dispersión de los datos es de aproximadamente un 26%. Pues vemos que la dispersión no es tan alta, ya que un 26% pues es un número todavía razonable y que puede ser pues un número conveniente. Continuemos con
el cálculo de la desviación media. Nuevamente te presento la tablita que ya vimos cómo se llena en el paso inicial, y ahora pues vamos a llevar a cabo el cálculo de la desviación media. La desviación media utiliza esta fórmula y bueno, pues todo esto, nuevamente te hago la observación que pareciera una operación demasiado complicada, pero este símbolo nos indica que hay que llevar a cabo la sumatoria de x menos 1 menos la media. Si observas con mucho detenimiento, esto que tenemos dentro de estas dos líneas, pues es lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Que toda esta columna, todos estos datos o todos estos valores, simplemente esto nos indica que se deben de sumar, y lo que te dé la sumatoria de todos estos datos, al final lo divides entre n, que es el número total de datos. Pero, esto ya lo tenemos, porque recuerda que cuando llenamos la tablita y sumamos todos estos números, obtuvimos un total de 40, que es el dato que estamos escribiendo en la parte superior de la fórmula, y que ahora ese dato se divide entre n, que es el número total de datos, y recordarás que el número total de datos son 8. Por lo tanto, pues para terminar y obtener el valor de la desviación media, pues simplemente dividimos 40 entre 8, obteniendo que la desviación media tiene un valor igual a 5. Pues bien, como verás, a través de la tablita, que es de muchísima utilidad, podemos calcular las medidas de dispersión. Bien, espero que a través de este video te haya servido para entender cómo calcular estas medidas de dispersión.